La solterona gorda rechazada por 20 hombres el montañés. Dijo, no quiero a nadie más. 20 hombres. ¿Y ni una sola mano? Entonces que la señorita Morrison lo intente de nuevo el año que viene. La voz del alcalde tembló de vergüenza. Pero la risa que se extendió por el ayuntamiento de Willow Creek fue aguda y segura. Los faroles colgaban de las vigas, proyectando luz temblorosa sobre el estrado donde Evangeline Eva Morrison estaba de pie en su mejor vestido nuevo, las costuras tensas donde ella misma las había ensanchado. Su sonrisa estaba cosida tan cuidadosamente como su dobladillo. Se deshizo al primer bufido. Un muchacho al fondo mugió como un ternero. Una mujer escondió una sonrisa burlona detrás de su abanico. En algún lugar cerca del frente, su tío Silas chasqueó la lengua en lástima teatral. «Te lo dije, niña», murmuró, lo suficientemente alto para que toda la sala lo oyera. «Una carga es una carga, sin importar cómo la adornes». El calor quemó las mejillas de Eva. Mantuvo la barbilla en alto, incluso cuando el suelo pareció inclinarse bajo sus pies. Había gastado los ahorros de un año en ese vestido, un azul esperanzador, y ahora se sentía como grilletes. 20 hombres se habían adelantado para otras mujeres, quitándose los sombreros, haciendo promesas fáciles. Cuando llegó su turno, los sombreros se bajaron, los ojos se desviaron, y el silencio hizo el resto. Se dio vuelta para bajar. El mundo se difuminó en los bordes, pero el orgullo mantuvo su espalda recta. «Yo me quedo con la señorita Morrison», dijo una voz desde la oscuridad más allá de las puertas traseras, grave, segura, como granito partiéndose limpio bajo un martillo. Las cabezas se voltearon bruscamente. Una figura llenó el umbral alto como el dintel de una iglesia, ancho como una viga de granero, cabello negro atado en la nuca, ojos del gris de piedra de río en invierno. El polvo empolvaba sus botas, un martillo de cantero colgaba de su cinturón. Caminó por el pasillo mientras la multitud se apartaba, el silencio profundizándose con cada paso. «Corrección», dijo deteniéndose al pie del estrado. Su mirada sostuvo la de Eva, firme e inquebrantable. «No quiero a nadie más». Un murmullo sacudió la sala. «Stone Rockwell», susurró alguien. «El hombre de Granite Ridge». Se puso en una rodilla torpe en tamaño, sin esfuerzo en intención. «Evangeline Morrison», dijo, la voz áspera por el viento y el trabajo. «Si me aceptas, pasaré el resto de mis días demostrando que los 20 estaban ciegos». Silas resopló. «No puedes hablar en serio». Matías Stone Rockwell no apartó la mirada de Eva. «Hablo completamente en serio». La sala contuvo la respiración. La de Eva también, hasta que por primera vez esa noche se permitió exhalar. Durante 32 años, Evangeline Morrison había vivido bajo el pesado pulgar de su tío Silas, cosiendo ropa para las bodas de otras mujeres, mientras le decían que ella nunca tendría una. Su padre había muerto en un accidente minero, su madre de fiebre, y Silas, el único pariente que quedaba, la acogió, no por bondad, sino por conveniencia. Le gustaba recordarle, a menudo delante de otros, que comía más de lo que ganaba. No era delgada. Sus hombros eran redondeados, sus caderas generosas, sus mejillas suaves. Pero sus ojos eran de un verde brillante, firmes con paciencia, y sus manos eran firmes con habilidad. En Willow Creek, sin embargo, tales cualidades pesaban poco al lado de la cruel aritmética de la belleza. Los hombres querían juventud, querían figuras esbeltas, querían a alguien que encajara perfectamente en sus brazos y en su orgullo. Eva, se burlaba Silas, solo encajaba detrás de una mesa de costura. Así que cuando el alcalde anunció la subasta de solteros, Eva dejó que la esperanza se encendiera una última vez. Trabajó noches cosiendo dobladillos de los vestidos de otras mujeres hasta que sus dedos sangraron,
ahorrando cada centavo para el rollo de tela azul cielo que convirtió en el suyo propio. En la noche de la subasta, había trenzado su cabello con cinta de satén, lo había prendido cuidadosamente y susurrado a su reflejo: «Tal vez esta noche alguien me vea». Lo que recibió, en cambio, fue un silencio que cortó más profundo que la burla. 20 hombres, muchos de ellos más jóvenes y pobres que ella, la pasaron por alto sin siquiera una mirada. Cuando el alcalde trató de despedirla, la onda de risa confirmó sus peores temores, que era un espectáculo, no una mujer. Y entonces él apareció. Matthias Stone Rockwell era conocido en Willow Creek principalmente a través de susurros. Bajaba raramente de Granite Ridge, donde extraía y tallaba la piedra que llevaba su nombre. Algunos decían que vivía con lobos, otros afirmaban que había encontrado una veta de diamantes y no confiaba en nadie lo suficiente para compartirla. Era más alto que cualquier hombre en la sala, sus hombros una muralla, su rostro tallado duro como los acantilados donde trabajaba. Sin embargo, sus ojos, cuando se fijaron en Eva, no contenían juicio, solo certeza. Los habitantes del pueblo observaron, mudos de asombro, mientras Stone se arrodilló. Su voz resonó por la sala como el golpe de un martillo sonando desde las paredes de la cantera. «La he observado, señorita Morrison. En las cenas de la iglesia siempre daba su plato a los niños antes de tocar el suyo. En el mercado reparó el chal de la señora Hanley sin pedir un centavo. Reconozco la bondad cuando la veo, y reconozco la fuerza. Ha cargado con pesos que la mayoría de los hombres aquí no podrían. ¿Por qué habría de buscar en otra parte, cuando usted es la única que importa?» La respiración de Eva se enredó en su pecho. Toda su vida había sido la no deseada, la pasada por alto, el blanco de humor cruel. Ahora aquí estaba un hombre, temido por su tamaño y silencio, hablando palabras que nunca se había atrevido a imaginar. «Stone Rockwell», ladró Silas, su rostro oscureciéndose. «¿Te casarías con ella? Te comerá hasta dejarte sin casa ni hogar antes de que termine el invierno». Stone se levantó entonces, alzándose sobre Silas, su mirada tan afilada como acero de cincel. «Yo tallo hogares de las montañas», dijo uniformemente. «Creo que puedo proveer para una mujer, y le agradecería que no insultara a mi esposa antes de que sea mía». La sala estalló mitad en risa, mitad en shock. Algunos se burlaron, murmurando sobre locura. Otros susurraron sobre el destino. Eva, temblando, se dio cuenta de que estaba parada en el filo del cuchillo del momento que podría cambiarlo todo. Stone extendió su mano. «Ven conmigo, Evangeline. La elección es tuya». Por primera vez en su vida, la elección era suya. El sol ya se había hundido cuando los recién casados dejaron Willow Creek. El chisme del pueblo aún zumbaba detrás de ellos, desvaneciéndose en el viento vespertino, pero Eva podía sentirlo aferrándose a ella como cardos. Se sentó rígidamente en la carreta al lado de Matthias Stone Rockwell, sus manos anudadas en su regazo, su vestido azul arrugado por el largo día. Cada pocos minutos se atrevía a mirarlo este hombre imponente que la había reclamado ante los ojos de todo el pueblo, que había hablado palabras de bondad que nadie más había dicho. El camino serpenteaba hacia arriba, alejándose del valle. Los pinos se acercaron más mientras la carreta subía. El aire se volvió más fresco, los olores más agudos. Resina, tierra húmeda, humo distante. Eva se estremeció. Stone se dio cuenta sin volver la cabeza. De debajo del banco produjo una manta de lana gruesa y la extendió sobre sus rodillas. «Las noches muerden fuerte aquí arriba», dijo simplemente. «Gracias», murmuró Eva, sorprendida de lo gentil que se sintió el gesto de esas manos tan ásperas y cicatrizadas. Cabalgaron principalmente en silencio, puntuado por el crujido de las ruedas y el constante golpeteo de la mula.
El corazón de Eva latía con inquietud. Había aceptado el matrimonio en un aturdimiento, arrastrada por una marea que nunca había esperado. Ahora se sentaba al lado de un hombre que apenas conocía, dirigiéndose hacia una vida que no podía imaginar. ¿Y si se cansaba de ella tan rápido como los hombres del pueblo? ¿Y si la bondad que mostró esta noche resultaba fugaz? Como si sintiera su tormenta de dudas, Stone habló. Sé que esto es repentino, demasiado repentino, tal vez. Si quieres regresar, te llevaré de vuelta por la mañana. No eres una prisionera, Eva. Eres libre de elegir. Sus palabras la sorprendieron más que el silencio. Se volvió, escudriñando su rostro en la luz tenue. Su perfil era fuerte, cincelado, pero su boca se suavizó con sinceridad. Durante años había escuchado solo órdenes, comandos y críticas. Que le dieran una elección era mareante. «Yo no quiero regresar», dijo en voz baja. «No hay nada para mí allá». «Entonces seguimos», respondió chasqueando las riendas. El sendero se estrechó, rocas sobresaliendo de la tierra, y pronto dejaron la carreta atrás, atando la mula en un hueco protegido. Stone levantó los bultos fácilmente sobre sus anchos hombros. Eva trató de cargar su propia maleta, pero él la tomó sin una palabra, dejándole solo la linterna. «Alumbra el camino», dijo. «Eso es más importante». Caminaron hacia arriba a través de la oscuridad que se acercaba. El bosque se espesó, sombras extendiéndose largas entre los troncos. Un viento frío susurró a través de las ramas, sacudiendo agujas como huesos. El miedo de Eva se agitó de lobos, de bandidos, de lo desconocido. Pero cada vez que sus pasos vacilaron, la mano de Stone sostuvo su codo, firme pero nunca forzosa. Horas después, cuando sus piernas dolían y la respiración se empañaba blanca en el aire, él se detuvo. «Acampamos aquí esta noche». Construyó un fuego rápidamente, chispas saltando del pedernal a la yesca, llamas lamiendo hacia arriba hasta que el calor empujó el frío. Puso una olla sobre las llamas, llenándola con caldo de una bolsa de cuero y tiras de venado ahumado. El aroma llenó el claro, rico y consolador. Eva se sentó frente a él, el manto ajustado, observando. La luz del fuego talló sombras profundas a través de su rostro, pero también reveló suavidad inesperada, el cuidado con que removió la olla, la paciencia en sus movimientos. Cuando el guiso estuvo listo, le entregó el primer tazón. «Come». Ella parpadeó. «¿Qué hay de ti?» «Comeré después». Era algo pequeño, pero pinchó algo profundo dentro de su pecho. Nadie la había puesto antes que ellos mismos. Comió lentamente, saboreando cada bocado, no solo de comida, sino de respeto. Más tarde, Stone desenrolló 2 petates separados en lados opuestos del fuego. «Dormirás caliente aquí. Las llamas mantendrán alejado el frío. Si necesitas algo en la noche, grita mi nombre». Eva se quedó despierta mucho después, mirando las estrellas a través de los pinos. Por primera vez en años, sus lágrimas no vinieron de vergüenza o tristeza, sino de una chispa de esperanza desconcertante. Tal vez esto no era el comienzo de otra humillación. Tal vez, solo tal vez, era el comienzo de algo completamente diferente. Del otro lado del fuego, Stone yacía quieto, ojos abiertos al cielo. No sabía qué traería el mañana, pero un pensamiento se mantuvo firme en él. Ella dijo que sí. «Y pasaré el resto de mi vida demostrando que tuvo razón al hacerlo». La mañana se quebró crujiente y pálida, la primera luz cepillando los picos con fuego. Eva se levantó rígida del suelo, pero la manta que Stone había extendido sobre ella en la noche aún conservaba su calor. Ya estaba despierto, atendiendo a la mula, su amplia figura silueteada contra el amanecer. Empacaron rápidamente y reanudaron la subida. A media mañana, los árboles se adelgazaron, y Granite Ridge se reveló en majestuosidad austera
acantilados escarpados como muros de catedral, vetas brillantes de cuarzo atrapando el sol. Anidada en el hombro del risco, se alzaba una casa diferente a cualquiera que Eva hubiera imaginado. No era una cabaña de madera tosca, construida con bloques de piedra cortados y colocados por Stone mismo, se alzaba fuerte y majestuosa, sus ventanas enmarcadas en granito tallado, su techo inclinado alto contra la nieve. Desde la distancia parecía parte de la montaña. De cerca era una fortaleza convertida en santuario. Eva se detuvo en seco, la respiración atrapada. ¿Construiste esto? Cada piedra, dijo Matías simplemente. 15 años de trabajo, más fácil con 2 manos, pero me las arreglé. El interior la asombró aún más. La luz se derramaba a través de ventanas altas sobre pisos de piedra pulida suavizados por alfombras tejidas. Un hogar lo suficientemente ancho para asar un buey ardía alegremente, el humo llevado por una chimenea de diseño astuto. Los estantes alineaban las paredes, apilados con libros, bocetos y herramientas. Una mesa tallada llevaba las marcas de comidas compartidas en soledad, y esperándola una habitación propia. La cama era amplia, su cabecera grabada con flores silvestres en relieve. La colcha olía a cedro. Un armario, finamente construido, esperaba listo. Junto a la ventana había un escritorio de escritura con una hoja limpia de pergamino y un tintero, como si siempre hubiera sabido que ella vendría. No pensé... Su voz se quebró. No pensé que un lugar así pudiera existir. Sus ojos se suavizaron. No estaba terminado hasta ahora. Esa noche compartieron su primera comida en la casa juntos. Stone asó un conejo sobre el fuego, mientras Eva, ansiosa por contribuir, preparó vegetales que encontró en la despensa raíces que él había almacenado durante el invierno. El ritmo entre ellos era tentativo pero natural. Él levantó la olla pesada, ella sazonó. Él puso platos en la mesa, ella extendió el mantel. Cuando trató de tomar más de su parte, él negó con la cabeza. «Come primero, Eva. Has caminado duro. Yo me las arreglaré». Ella bajó la mirada, un calor desconocido extendiéndose en su pecho. Nadie la había instado jamás a comer primero, a ser cuidada en lugar de regañada por el apetito. Los días se deslizaron en un patrón. Las mañanas Stone trabajaba la cantera detrás del risco, el martillo sonando contra la roca. Eva cosía junto al hogar, remendando sus camisas, dando forma a retazos en pequeñas obras de belleza. Las tardes, él le mostraba su taller, una habitación cavernosa donde estatuas sin terminar permanecían silenciosas, sus rostros atrapados entre piedra y vida. Le enseñó a sostener el cincel, a sentir el grano del granito, a escuchar la línea esperando adentro. «No puedes forzar la piedra», dijo, guiando su mano. «La persuades, como la confianza». Sus primeros esfuerzos fueron torpes, pero él nunca se burló. Cuando logró tallar una flor simple en un bloque, la puso en la repisa de la chimenea con orgullo, como si fuera una obra maestra. Las noches los encontraban ante el fuego, compartiendo historias. Ella le contó de veranos de la infancia pasados al lado de su madre, de sueños de una tienda de vestidos que nunca se atrevió a abrir. Él habló escasamente, pero cuando lo hizo, sus palabras eran pesadas de significado. Su hermana perdida por enfermedad, su elección de dejar la grandeza de Boston por el silencio de las montañas. A veces el silencio mismo era su vínculo. Él tallaba mientras ella bordaba. El golpe constante del martillo y el susurro de la aguja enhebrándose en una armonía más consoladora que la charla. Una noche, mientras la nieve silbaba contra las ventanas, ella preguntó: «¿Alguna vez te arrepientes de haberme elegido?» Él levantó la vista de su trabajo, cincel quieto. «Eva, el momento en que te vi parada en ese escenario,
Hombros rectos mientras todo el pueblo trataba de quebrantarte, supe. Eres más fuerte que cualquier piedra que haya cortado. ¿Por qué me arrepentiría de eso? Su garganta se apretó. Ningún hombre le había hablado así jamás. Se fue a la cama con lágrimas en su almohada, pero no eran amargas. El invierno se profundizó. Juntos arrastraron madera, partieron troncos, palearon montones de nieve. Él le mostró cómo balancear el hacha, estabilizando su agarre, elogiando cada golpe. Ella cocinó guisos que llenaron la casa de calor. Remendó calcetines hasta que su cajón se desbordó. Se rió cuando él talló cucharas demasiado grandes para caber en tazones. Y lentamente, como hielo derritiéndose bajo el sol de primavera, la vergüenza de Eva se descongeló. En el espejo ya no veía solo la pesadez de su figura, sino la luz en sus ojos, el rubor de sus mejillas, la seguridad en sus manos. No era la solterona gorda de la que su tío se burlaba. Era una esposa, una compañera. Una noche, mientras la luz del fuego parpadeaba a través de las paredes de piedra, Stone alcanzó su mano, dedos ásperos curvándose alrededor de los suyos con cuidado sorprendente. «He vivido solo 15 años», murmuró, «y viviría 15 más si significara esperarte». Su corazón saltó, frágil y feroz a la vez. En su cabaña tallada de roca, sintió algo que nunca había pensado posible. Se sintió elegida. Por una temporada, la vida en Granite Ridge se sintió intocada por el mundo de abajo. Eva se levantaba cada mañana con propósito remendando, cocinando, aprendiendo el arte lento de la piedra. Stone trabajaba la cantera, su martillo haciendo eco a través de los riscos. Por las noches se sentaban lado a lado, el fuego pintando oro a través de las paredes de granito. Sin embargo, la montaña no podía mantener alejada toda sombra. Una noche, mientras regresaban de arrastrar madera, encontraron un sobre encajado en el marco de la puerta de la cabaña. El sello estaba roto, el papel arrugado. Adentro había una sola hoja, garabateada con una letra que Eva conocía demasiado bien. «Me perteneces. Regresarás o te veré arruinada. Silas Morrison». Su tío no la había dejado ir. Las manos de Eva temblaron. «Lo dice en serio, Stone. Torcerá la ley. Él...» Stone tomó la carta, la alimentó al fuego. «No tiene reclamo aquí». Pero Silas no era un hombre que se rindiera. De vuelta en el pueblo, susurró a cualquiera que escuchara que Matías Rockwell había comprado a Eva por lástima, que era mantenida como una posesión en una fortaleza de piedra. Encontró aliados en Cornelius Blackthorne, un abogado resbaladizo de mentiras, quien prometió anular el matrimonio por motivos de coerción. La palabra de sus planes viajó por el risco en vientos de invierno. Los comerciantes trajeron susurros. Silas peticionando la corte, extendiendo rumores de que Eva era débil mental, incapaz de elegir su propio marido después de ser rechazada tan públicamente. Eva sintió la vieja vergüenza regresar, enrollándose fría en su pecho. «Dirán que estaba desesperada, que me casé contigo porque nadie más me quería». Stone tomó su barbilla forzándola a encontrar sus ojos. «Que hablen. La verdad es piedra. Eva sobrevive todas las tormentas. Lo que importa es lo que tú dices, no lo que ellos dicen». Aún así las dudas royeron. Por las noches Eva yacía despierta, recordando las burlas en el ayuntamiento, la mirada de lástima en los ojos de las mujeres. ¿Podría realmente pararse ante un juez, ante extraños, y reclamar su valor sin vacilar? Stone cargaba sus propios fantasmas. Una noche, mientras la nieve caía espesa afuera, habló la verdad que había mantenido enterrada durante mucho tiempo. «No siempre fui Stone. Era Matías Rockwell de Boston, entrenado como arquitecto, preparado para heredar riqueza. Pero el nombre de mi familia, nuestra fortuna, fue construida sobre crueldad. Hombres quebrados en canteras,
pagados en centavos mientras mi padre compraba candelabros. Miró sus manos cicatrizadas. Cuando mi hermana se enfermó, le rogué que enviara por un doctor. Se negó, costaba demasiado. Ella murió. Me fui esa noche. Juré nunca más vivir donde los hombres midieran el valor en oro en lugar de amor. Eva alcanzó su mano, su palma cálida contra sus callos. Y sin embargo, me elegiste a alguien de quien el mundo dice que no tiene valor. Te elegí porque vi valor el momento en que te paraste alta, mientras 20 hombres se alejaron. Esa es fuerza que el dinero no puede comprar. El vínculo entre ellos se profundizó, pero también las amenazas. Una citación llegó en primavera. Eva Morrison Rockwell debía aparecer ante la corte del distrito. Silas había presentado para anular su matrimonio, alegando coerción y fraude. El miedo amenazó con deshacerla. «¿Qué si el juez le cree?», susurró. La respuesta de Stone fue firme como la montaña. «Entonces peleamos, juntos». Se prepararon no con armas, sino con verdad. Eva reunió su bordado, las piezas que había cosido para su hogar. Stone pulió la pequeña flor que ella había tallado, sus bordes ásperos prueba de su aprendizaje. Escribieron la historia de su invierno, comidas compartidas, cargas divididas, risa encontrada. Evidencia no de contratos, sino de amor. En la víspera de su partida al pueblo, Eva se paró en el balcón, mirando sobre el valle. Por primera vez, no se sintió pequeña bajo el vasto cielo. El miedo aún la agarraba. Sí, pero debajo de él vibraba resolución. «Me escucharán», dijo en voz baja. Stone vino a su lado, su brazo un peso de tranquilidad alrededor de sus hombros. «Y creerán, porque la verdad hablada sin vergüenza es más fuerte que la piedra». La corte en Willow Creek nunca había tenido tanta gente. Granjeros, comerciantes, viudas, solteros, todos se habían reunido para presenciar lo que susurraban era un escándalo en piedra. Eva se sentó en la mesa del demandante, sus manos temblando en su regazo. Al otro lado del pasillo, Silas se recostó con suficiencia, su abogado Blackthorne susurrando como una serpiente en su oído. El juez, severo en anteojos, llamó el caso al orden. Blackthorne se levantó primero, sus palabras goteando con desprecio. «Su señoría, este supuesto matrimonio no es más que coerción. La señorita Morrison, humillada después de ser rechazada por 20 hombres respetables, fue cazada por un recluso que la arrastró al desierto. Estaba desesperada, débil de mente, incapaz de consentir. Peticionamos esta corte para anular la unión y devolverla a la tutela de su pariente legítimo, el señor Silas Morrison». Jadeos ondularon a través de la multitud. Silas sonrió con suficiencia, inclinando su sombrero hacia los espectadores. Entonces Jonathan Whitmore, el joven abogado que Stone había contratado, se levantó. «Su señoría, la verdad es más simple. La señora Eva Rockwell eligió. No bajo coacción, no en ignorancia, sino con corazón pleno. Mostraremos sus propias palabras, sus propias obras, su propio testimonio». El juez asintió. «Entonces que hable la dama». Todos los ojos en la sala se volvieron. Eva se levantó lentamente. Sus rodillas temblaron, pero cuando miró a través de la sala y encontró la mirada gris firme de Stone, el temblor se calmó. Se adelantó. «Toda mi vida», comenzó, su voz llevando más lejos de lo que pensó posible. «Me han dicho que era demasiado pesada, demasiado vieja, demasiado simple. Lo creí. Hasta el día que Matthias Rockwell se arrodilló frente a un pueblo entero y dijo que era suficiente». La sala se calló. No me casé por desesperación. Me casé porque por primera vez alguien me vio. No como una carga, no como una broma, sino como una mujer con valor. En nuestro hogar en Granite Ridge he tallado piedra con mis propias manos. He cosido belleza en paredes frías. Hemos construido una vida juntos. Eso no es coerción.
Eso es amor. Sacó de su maleta la flor que había tallado, áspera pero radiante. La puso en el banco del juez. Esto es mío, prueba de una elección hecha libremente, una vida compartida libremente. El silencio después de sus palabras se sintió interminable. Entonces, inesperadamente, uno de los solteros de la subasta se levantó. «Dice la verdad», dijo. «Nos reímos de ella, fuimos tontos, y Stone Rockwell fue el único hombre entre nosotros con ojos para ver». Otros murmuraron acuerdo. Incluso el alcalde se aclaró la garganta, avergonzado. El juez se reclinó, la mirada cambiando entre la mueca de Silas y la postura firme de Eva. Su martillo golpeó la madera. «La petición es denegada. Este matrimonio se mantiene, reconocido por la ley y por la verdad claramente hablada. Además, se presentarán cargos contra Silas Morrison por reclamos fraudulentos y calumnia». Un grito estalló. Silas balbuceó mientras los diputados se acercaron. Stone cruzó la sala en 3 zancadas, reuniendo a Eva en sus brazos. Su susurro cortó el din. «Lo hiciste. Te paraste más alta que la piedra misma». Las lágrimas brillaron en sus ojos, pero su sonrisa era inquebrantable. «No, lo hicimos». Las lámparas en la corte de Willow Creek se atenuaron a brasas, pero en Granite Ridge la luz ardía. Dentro de la casa de piedra, un fuego rugía, proyectando calor dorado sobre las paredes talladas. Eva se sentó acurrucada en una colcha que había cosido, viendo a Stone avivar las llamas. La tormenta afuera sacudió las contraventanas, pero aquí era seguro, sólido. Por un largo momento ninguno habló. El silencio no era pesado, era completo. Finalmente, Stone dejó a un lado el atizador y se sentó a su lado, el peso de su presencia tranquilizándola más que cualquier veredicto pudiera. «¿Estás segura aquí?», dijo simplemente. Su voz era más suave de lo que ella jamás la había escuchado, casi tímida bajo su fuerza. «Este es tu hogar ahora, si lo aceptas». La garganta de Eva se apretó. Pensó en las burlas en la sala, los años crueles bajo el techo de Silas, las noches interminables de soledad. Entonces miró alrededor, el hogar brillando, las paredes de piedra vibrando con vida que habían tallado juntos, el hombre que la había elegido antes de que cualquier otro lo hiciera. Sus lágrimas cayeron libremente, pero no eran amargas. «Ya lo tengo», susurró. «Lo tuve desde el momento en que dijiste mi nombre». La mano áspera de Stone encontró la suya, envolviéndola en calor. Afuera, la tormenta golpeó contra la montaña, implacable como el desprecio del mundo. Adentro, el fuego siguió ardiendo. Eva recostó su cabeza contra su hombro, su corazón firme al fin. Por primera vez, la pregunta de su valor ya no la atormentaba, había sido respondida, tallada en granito y sellada por amor. Sin embargo, mientras el viento aulló a través de los picos, no pudo evitar preguntarse, ¿demostraría su amor ser lo suficientemente fuerte para resistir no solo la malicia de Silas, sino todas las tormentas que el mundo pudiera aún arrojar contra ellos? Cada vez que comparto historias como la de Eva y Stone, me recuerda que el amor no se trata de apariencias, edad, o los juicios crueles de una multitud, se trata de 2 almas que se atreven a ver el valor del otro. Su historia es un recordatorio de que el rechazo nunca es el final. A veces, es el camino hacia la persona destinada para ti. Me encantaría saber, ¿desde dónde en el mundo estás escuchando ahora mismo? Compártelo en los comentarios abajo. Y si aún crees en el poder del amor para tallar belleza de la piedra, quédate conmigo, la próxima historia te está esperando.